Bienvenido a la comunidad. Te presento FBotPass. FBotPass es el último bot dentro de la familia de los FBot. Este bot está concebido bajo la estrategia de Breakout. Es un bot que opera rangos. Lo opera tanto en los rompimientos como tal, como también en la liquidación de los extremos. Este bot está pensado en la simpleza de la estrategia de rompimientos justamente porque entendemos de que los rangos son parte natural de la estructura. Por ende, es un fenómeno que va a pasar siempre dentro del mercado, sin importar las condiciones del mismo, sin importar que exista alta volatilidad, que hayan noticias inesperadas, que existan crisis, que hayan crash, lo que sea. No interesa cuál sea la excusa, siempre va a existir un rango dentro de la estructura. Entonces, FBotPass viene para tratar de tradear esas situaciones de mercado. Para ello, FBotPass cuenta con una estructura tanto para rangos predeterminados ya conocidos por nosotros como para una autodetección de rango. Por ejemplo, si nosotros ya conocemos un determinado rango en un activo que sabemos que siempre pasa algo a posterior de un determinado horario, en este bot nosotros podemos configurar ese horario para que él ejecute simplemente la operación bajo las condiciones parametrizadas dentro del setup al momento de culminarse ese horario. Y si no conocemos un rango determinado, lo que podemos hacer es dejar que FBotPass detecte ese rango o micro rango dentro de una estructura y lo opere. ¿Ok? Cumpliendo con el resto de la parametrización que cuenta el bot por dentro. Ahora te voy a mostrar un poco lo que es el setup de FBotPass para que entiendas también un poco más cómo trabaja este bot. Por dentro nos vamos a encontrar con una configuración inicial donde tenemos un tipo de filtro que se puede aplicar para no entrar en todo tipo de rompimiento, sino que también podemos entrar a favor de la tendencia. Tenemos dentro de sus configuraciones lo que es la parte operativa, donde podemos seleccionar si vamos a operar un breakout o vamos a operar una reversión de rango, siendo la diferencia, para explicárselo muy brevemente, el breakout clásico como conocemos es cuando se arma un rango estrecho y luego es roto, el bot opera a favor de ese rango. Y la reversión es cuando tenemos un rango, se ha roto por uno de los extremos, pero solo se rompió para tomar liquidez, algo muy típico del mercado. Y luego, ¿qué hace? Reversión hacia el lado opuesto. Entonces, ahí nosotros podemos hacer que FBotPass actúe como reversión. Luego tiene una determinación de pips dentro de un rango, tiene su gestión en cuanto a la operativa donde puede calcular el lotaje ya sea por lote fijo, por porcentual de balance o porcentual de la equidad. Por otro lado tenemos las configuraciones particulares a cada una de las dos tipos de operativas, que es el breakout y la reversión. Dentro del breakout podemos decidir que opere ese breakout al retroceso límite, o sea, una vez que rompe el breakout, retrocede al punto de ruptura y ahí recién ingresa. Tenemos la posibilidad de, al toque del precio, o sea, apenas rompe el precio, entrar a la operación o al cierre de una vela. Dentro de la opción de cierre de una vela también tenemos opciones para cómo manejarnos con esa vela, cosa de no entrar en una vela de engaño, esas velas que apenas rompen por un poco y vuelve a reingresar al rango. Bueno, tenemos la posibilidad de indicarle al algoritmo qué porcentaje de la vela queremos que tome y qué tipo de vela o cómo debe estar comenzando esa vela para que pueda accionar el EA. Luego para la reversión tenemos la cantidad de velas fuera del rango para considerar la reversión y los tipos de stop loss que puede manejar una reversión. Por otro lado tenemos también un sistema de trailing stop y break-even donde te puede manejar el trailing stop de manera clásica o de manera automática, digamos, por decirlo de alguna forma, donde ya ponemos los parciales que queremos que vaya ejecutando acorde el precio vaya acompañando nuestra operativa. Luego también tenemos la cantidad de operaciones diarias, podemos limitar. Es un EA que está como todos los EAs que pertenecen al conjunto de FBot. Son EAs donde me preocupo realmente por la gestión de la operativa en sí. O sea, porque no vale tanto, digamos, un EA por qué tantas operaciones toma el mercado, sino por qué tanto cuida el capital al momento que entra al mercado. Entonces, este EA puede controlar, como todos los otros de FBot, puede controlar la cantidad de operaciones diarias y la cantidad de operaciones en simultáneo. Es válido decir también que no es un EA que utilice ni grid ni martingala. Tenemos la determinación de los horarios. Esta determinación era la que le hablaba. Por ejemplo, si nosotros conocemos un horario determinado donde podemos hacer operar el EA, simplemente colocamos acá el determinado horario del rango que ya conocemos habitual de ese activo y el EA se va a encargar de operarlo. Si no conocemos rango, tiene el apartado de Autodetect, donde se puede tanto
dejar en verdadero o falso para que se ejecute o no. El autodetect cumple la función de detectar rangos acorde a una serie de indicadores. Son muy pocos indicadores porque en realidad lo que buscamos con una operativa breakout es justamente alejarnos lo más posible de las operativas basadas únicamente en indicadores, porque sabemos que a la larga esas operativas tenemos que estar siempre reajustando constantemente. Entonces, para alejarnos un poco de eso, elegimos lo que es la operativa breakout, pero necesitamos de ciertos indicadores que nos indiquen si hay planicie o no en la actividad del mercado, y eso es lo que hacen estos indicadores que están dentro del entorno del autodetect para FBotPass. Bueno, por último tenemos lo que son los cierres programados de las operativas, que nos da la opción de hacer que lea cierre toda la operativa, no haga nada o cierre simplemente las posiciones abiertas o las posiciones que estén pendientes. Por último tiene un filtro de noticias y bueno, las configuraciones típicas de cualquier EAS, que son el convertidor de pips y un número mágico, que hacen parte del mismo. En fin, FBotPass es un EA que realmente cumple con lo que dice, o sea, está realmente cumpliendo con la detección de los rangos y cumpliendo con operar los rangos de manera determinada. Operar los rangos de manera determinada me refiero a aquellos rangos que nosotros conocemos. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo para que vean también cómo opera por dentro el bot y vamos a tomar una configuración de algún rango. Bueno, está puesto sobre Nasdaq. Vamos a ver si tiene algún rango ya puesto. No, no tiene ninguno. Bueno, listo. Vamos a hacer una configuración rápidamente. Vamos a operar. Vamos a operar el rango de reversión en Nasdaq. Estoy tratando de acordarme de alguna estrategia que conozca el rango. Rango de reversión. Vamos a operar entonces configuración de reversión, 2 velas para que se dé la reversión. ¿Qué más? Vamos a utilizar un stop loss ya por distancia, lo vamos a poner en 6 pips. Vamos a utilizar un riesgo-beneficio 1.4, activar el trading stop al 1.1 y que se coloque a 0.2, o sea, bien pegado al precio. Una operación por día, una operación en simultáneo. El horario lo vamos a hacer desde las 13 horas de broker hasta las 16:29, o sea, un minuto antes de la apertura del mercado americano. Porque estamos por probar justamente Nasdaq. Horario de cierre lo vamos a poner a las 22:50. Y vamos a deshabilitar el autodetect porque ya estamos poniendo un rango determinado. Vamos a hacer también, bueno, el apartado de noticias no vamos a configurar nada. El cierre programado lo vamos a poner que sí, que cierre todo evento posible a las 23. ¿Qué más? Acá el multiplicador de pips lo vamos a poner en 100. Y vamos a hacer que marque las cajas de los rangos, ¿ok? Entonces, modo visual y vamos a ver un poquito por dentro cómo trabaja el EA. Bueno, acá lo tenemos. Él va a empezar seguramente a marcar los rangos. Una vez que marca los rangos, va a comenzar su operativa. Vamos a ver esto. Bueno, ahí tiene el rango, comienza a las 13 horas y termina a las 16:29, como lo marca acá el tiempo, ¿ok? Fíjense. Él lo que hace es, una vez que termina ese tiempo, marcó el rango, lo tiene marcado con las 2 líneas en color violeta. Entonces, una vez que rompe el rango, bueno, ahí entró súper rápido, casi ni se vio la operativa, pero él, una vez que se ha roto el rango en estas 2 velas, que eran las 2 velas que le pedí yo para reversión, él marcó una operación alcista. No le alcanzó el stop, evidentemente, y salió por stop, ¿ok? Tenía un stop bastante ajustado. Entonces, vamos a ver más adelante si logramos visualizar alguna operativa. A ver acá. Bueno, entonces acá, ¿qué tendría que pasar? Lo que tendría que pasar es que si hay una vela que va y revierte, vuelve hacia el rango y luego el precio marcha hacia abajo, él debería de entrar en la operativa. Vamos a ver si esto pasa. Ahí entró, ¿sí? Fíjense que ahí entró y seguramente si el precio va a favor, va a empezar a correr el trailing stop, ¿ok? Cuando vaya al 1-1, ahí corrió el trailing stop y ajustó rápidamente y se llevó ese porcentual. Por supuesto, todo eso es configurable. Uno puede poner un trailing stop que sea mucho más eh, largo, o sea, en su operativa, que no esté tan pegado al precio y eso podría acompañar rápidamente a las extensiones largas del precio, ¿sí? Ese es uno de los modos operativos. El otro modo operativo sería el modo operativo breakout, ¿ok? Que simplemente lo activamos desde acá arriba. En vez de reversión, lo hacemos que opere un breakout. Entonces comienzan a correr las reglas del breakout. Vamos a hacer un breakout a cierre de vela.
El stop loss lo queremos en el extremo del rango y queremos que considere velas que tengan un 20% del cuerpo por fuera. ¿Listo? Entonces esa es la opción que le estamos dando. El mismo rango, el resto todo igual, ¿ok? Y le damos. Vamos a ver entonces ahora qué sucede. Ahora tendría que operar al primer rompimiento que tenga, o sea, que cumpla con la condición del 20% de la vela. Ahí rompió y ya entró. Y entró en corto, ¿ok? Obviamente si le da el tiempo y si le da el espacio del precio, activará su trailing stop. Y si no le da, simplemente se irá al stop. Bien, ahí está. Cerró la operativa al final del día y se fue prácticamente en cero. Vamos a ver en este. Ahí entró. Ahí tiene una vela que rompió y tiene ese pequeño cuerpo del 20% de esta vela que está acá. Entonces admitió la operación a la baja, entró y salió por stop. ¿Ok? Esa sería la operativa en breakout clásico. Y ese breakout lo podemos variabilizar según lo que nosotros conozcamos del operativo en determinado rango y ajustarlo con las condiciones de breakout que tenemos acá en los inputs. ¿Ok? Y por último está las opciones de autodetección. ¿Ok? Donde en la autodetección voy a tener que tomar algún set donde ya tenga autodetección. Creo que tengo algunos para DAX. Sí, creo que tengo para DAX. Entonces, vamos a cargar un set de autodetección. Tenemos algunos en DAX. H1 no, pues no vamos a pasar mirando el gráfico, no va a tomar nada. DAX en M5, ahí está. DAX en M5, donde él va a autodetectar el rango, ¿listo? O sea, él se va a fijar que existan las condiciones del rango que tiene configurada y lo va a tradear, ¿sí? Vamos a ver eso. Bueno, vamos a quitar el grid para que se vea. Él seguramente va a detectar un rango, lo va a marcar y lo va a tradear. Ahí detectó el rango, ya lo marcó, ¿sí? Ha detectado que este es el rango y ahora va a cumplir su condición y lo va a tradear. Y ahí lo está tradeando, ¿ok? Entonces eso es con autodetección. No hay un arreglo determinado, sino que simplemente autodetecta bajo unos parámetros que hayamos previamente configurado, ¿listo? Bueno, eso sería un poco lo que es FBOT Pass por dentro, así que si te interesa simplemente contactame vía Telegram o WhatsApp y te estoy pasando más información y te respondo todas tus dudas, todo lo que necesites. Así que estamos en contacto. Chau, chau.